La madrugada del 13 de octubre de 2024 marcó el inicio de una pesadilla que transformaría para siempre la vida de la familia Ramírez. A las 3:47 de la mañana, el teléfono de Marta Ramírez vibró sobre la mesa de noche con un mensaje de audio. El número era inconfundible, el de su hermano Diego, desaparecido 20 años atrás en Lima, Perú, cuando apenas tenía 19 años durante un viaje universitario. Marta se incorporó en la cama, con las manos temblorosas, incapaz de procesar lo que veía en la pantalla iluminada. Su esposo, Roberto, despertó al escuchar el sollozo ahogado que escapó de su garganta. El audio duraba apenas 43 segundos. Una voz masculina, ronca y distorsionada por años de silencio, pronunciaba palabras entrecortadas en español con un acento que Marta reconoció de inmediato a pesar del tiempo transcurrido. Marta, soy yo. Necesito que sepas que estoy vivo. No pude volver, pero ahora necesito ayuda. Estoy en Guadalajara. La grabación se cortaba abruptamente, dejando un vacío más profundo que 20 años de ausencia. Si estás escuchando esta historia, por favor suscríbete al canal y déjanos un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Ahora continuemos. Marta reprodujo el audio 16 veces esa madrugada antes de llamar a su madre, Lucía Ramírez, una mujer de 72 años que había convertido la búsqueda de su hijo en el propósito de su existencia. Lucía vivía en Coyoacán, en la Ciudad de México, en la misma casa donde Diego había crecido, rodeada de fotografías amarillentas y recortes de periódicos que documentaban cada paso infructuoso de la investigación. Cuando el teléfono sonó a las 4:30 de la mañana, Lucía supo que algo extraordinario había sucedido. Las madres de desaparecidos desarrollan un instinto particular para distinguir entre las llamadas comunes y aquellas que podrían cambiar el curso de sus vidas. «Mamá, escucha esto», fue todo lo que Marta logró decir antes de reproducir el audio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía cerró los ojos mientras las lágrimas recorrían sus mejillas, surcadas por el tiempo y el dolor. «Es él», susurró con una certeza que no admitía dudas. «Es mi Diego». En 2004, Diego Ramírez Mendoza era un estudiante brillante de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alto, de complexión delgada, con ojos oscuros que reflejaban una curiosidad insaciable por las culturas prehispánicas, Diego había conseguido una beca para participar en un proyecto de investigación en Perú. El viaje incluía visitas a sitios arqueológicos en Cusco y Lima, una oportunidad que consideraba fundamental para su carrera. Lucía recordaba perfectamente el día que Diego partió, 15 de marzo de 2004. Llevaba una mochila azul marino, una cámara fotográfica que había sido de su padre fallecido y un cuaderno de notas de cuero donde registraba todas sus observaciones. Las primeras 2 semanas, Diego se comunicó regularmente. Enviaba correos electrónicos entusiastas describiendo las ruinas de Machu Picchu, las calles coloniales de Cusco, los mercados donde comerciantes vendían textiles tradicionales. El 29 de marzo envió su último mensaje desde Lima. Decía que había conocido a un grupo de investigadores locales que lo habían invitado a visitar un sitio arqueológico recién descubierto en las afueras de la ciudad. «Mamá, esto podría ser el hallazgo del siglo. Te llamo mañana con más detalles. Te quiero». Ese mañana nunca llegó. Cuando pasaron 3 días sin noticias, Lucía contactó a la embajada mexicana en Lima. La respuesta fue devastadora. No había registro de Diego en ningún hospital, comisaría o morgue. Su hotel confirmó que había salido temprano el 30 de marzo y nunca regresó. Su habitación permanecía intacta, con su ropa doblada y su pasaporte guardado en el cajón del buró.
Los investigadores peruanos, que supuestamente lo habían invitado, no existían. Ninguna institución académica en Lima tenía conocimiento de excavaciones nuevas en esas fechas. Lucía viajó a Lima 3 veces durante el primer año. Recorrió calles, mostró fotografías de Diego a vendedores ambulantes, taxistas, porteros de hoteles. Contrató investigadores privados que consumieron sus ahorros sin producir resultados concretos. Marta, entonces una joven de 24 años, abandonó temporalmente sus estudios de Derecho para acompañar a su madre en la búsqueda. Pegaron carteles en postes de luz, dieron entrevistas a medios peruanos y mexicanos, crearon grupos en las incipientes redes sociales de la época. Cada pista resultaba ser un callejón sin salida. Cada llamada anónima que prometía información conducía a extorsionadores que exigían dinero a cambio de mentiras. Los años transformaron el dolor agudo en una herida crónica. Lucía nunca dejó de buscar, pero la intensidad disminuyó gradualmente ante la falta de evidencias. Marta se graduó, se casó, tuvo 2 hijos. La habitación de Diego en Coyoacán permanecía exactamente como la dejó. Pósters de sitios arqueológicos en las paredes, libros de antropología apilados junto a la cama, una colección de figurillas prehispánicas sobre el escritorio. Cada cumpleaños, cada Navidad, cada aniversario de su desaparición, la familia encendía una vela y compartía recuerdos, manteniendo viva la presencia de Diego a través de las historias. Ahora, 2 décadas después, ese audio había roto el silencio sepulcral. Marta llegó a casa de su madre antes del amanecer. Encontró a Lucía en la sala, rodeada de cajas que contenían expedientes de la investigación original. Habían reproducido el audio cientos de veces, analizando cada matiz, cada respiración, cada pausa. La voz era más grave, fatigada, pero la cadencia, ciertas inflexiones particulares que solo una madre reconocería, eran inconfundiblemente de Diego. «Dice que está en Guadalajara», observó Marta, señalando su teléfono. «¿Cómo es posible? ¿Por qué Guadalajara? ¿Por qué ahora, después de 20 años?» Lucía negó con la cabeza, incapaz de articular respuestas a preguntas que desafiaban toda lógica. Roberto, el esposo de Marta, sugirió contactar inmediatamente a las autoridades, pero Lucía vaciló. 2 décadas de experiencia le habían enseñado que la burocracia policial era lenta, escéptica, frecuentemente incompetente cuando se trataba de casos antiguos. Además, había algo en el tono desesperado del audio que sugería urgencia, peligro quizás. Si Diego estaba en Guadalajara y necesitaba ayuda, cada minuto contaba. «Vamos a Guadalajara», decidió Lucía con una determinación que no había manifestado en años. «Nosotras mismas. Ahora». Marta intentó razonar con su madre, argumentando que necesitaban un plan, que no podían simplemente llegar a una ciudad de 5 millones de habitantes esperando encontrar a alguien basándose en un audio de 43 segundos. Pero Lucía ya estaba moviendo, sacando ropa de su armario, buscando documentos. A sus 72 años, la posibilidad de encontrar a su hijo le infundía una energía que contradecía sus articulaciones artríticas y su presión arterial inestable. Roberto se ofreció a acompañarlas. Como ingeniero en sistemas, sugirió realizar un análisis técnico del audio antes de partir. Conocía a un colega en la Ciudad de México especializado en análisis forense digital que podría examinar el archivo, determinar si había sido manipulado, rastrear metadatos que pudieran revelar la ubicación exacta desde donde fue enviado. Marta aceptó la sugerencia, reconociendo que necesitaban toda la información posible antes de emprender un viaje que podría resultar en otra decepción devastadora. Esa mañana, mientras la Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris típico de octubre,
La familia Ramírez se reunió en un pequeño departamento en la colonia Roma, donde trabajaba Javier Soto, el especialista recomendado por Roberto. Javier era un hombre de mediana edad con una reputación sólida en círculos de ciberseguridad. Había colaborado con fiscalías en casos de extorsión digital y suplantación de identidad. Cuando Roberto le explicó la situación por teléfono, Javier aceptó verlos de inmediato, conmovido por la historia. El departamento de Javier era un caos organizado de monitores, cables y equipo de cómputo que ocupaba cada superficie disponible. Recibió a la familia con café y una expresión seria que revelaba su comprensión de la gravedad emocional del momento. Marta le envió el audio por correo electrónico. Javier lo descargó en uno de sus computadores y comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre el teclado mientras programas especializados diseccionaban el archivo de audio. Primero voy a verificar autenticidad, explicó Javier sin apartar la vista de la pantalla. Buscaré signos de manipulación digital, alteración de voz, fragmentos editados. Luego examinaré los metadatos para ver si hay información sobre el dispositivo que lo grabó y envió. Lucía observaba cada movimiento de Javier con una intensidad que hubiera sido intimidante en otras circunstancias. Marta sostenía la mano de su madre, sintiendo el temblor que la recorría. Los minutos se estiraban como horas, mientras Javier trabajaba en silencio, ocasionalmente murmurando comentarios técnicos incomprensibles para los demás. Después de 40 minutos, Javier se reclinó en su silla y se volvió hacia la familia. El audio no ha sido editado ni manipulado digitalmente. Es una grabación continua, sin cortes ni alteraciones de voz. Fue creado usando la aplicación nativa de grabación de un teléfono Samsung Galaxy, modelo que puedo determinar por características específicas del formato de archivo. Marta sintió que su corazón se aceleraba. ¿Pudiste rastrear la ubicación? Javier asintió lentamente. Los metadatos incluyen coordenadas GPS, aunque con cierto margen de error. La grabación fue hecha ayer, a las 3:34 de la mañana, en un área que corresponde a la zona de Tlaquepaque, municipio conurbado de Guadalajara, específicamente en un radio de aproximadamente 2 kilómetros alrededor de la intersección de la avenida Niños Héroes y la calle Independencia. El silencio que siguió fue interrumpido por un sollozo de Lucía. Tlaquepaque, un lugar concreto, coordenadas reales. Después de 20 años de vacío absoluto, finalmente tenían algo tangible. Hay más, continuó Javier con cautela. Analicé las características acústicas del fondo del audio. Se pueden escuchar sonidos ambientales muy leves, tráfico distante, lo que podría ser una campana de iglesia y algo que suena como maquinaria industrial. Basándome en la reverberación, diría que la persona estaba en un espacio cerrado, probablemente una habitación pequeña con paredes de concreto. Roberto tomó notas meticulosas en su teléfono. ¿Pudiste extraer algo más de la voz en sí? Estado de salud, edad aparente. Javier ejecutó otro programa que generó una visualización gráfica de las ondas sonoras. La voz muestra características consistentes con un hombre de aproximadamente 40 años. Hay tensión vocal que podría indicar estrés o miedo. También detecté ligera disfonía, posiblemente debido a condiciones de salud no óptimas o falta de uso prolongado de la voz. Interesantemente, el patrón de habla muestra pausas irregulares que podrían sugerir que la persona está leyendo o recitando algo preparado previamente. Esta última observación perturbó a Marta. ¿Crees que lo obligaron a grabar esto? ¿Que podría ser algún tipo de trampa? Javier se encogió de hombros. Es imposible determinarlo con certeza solo del audio.
pero recomendaría extrema precaución. Si su hermano estuvo desaparecido durante 20 años en circunstancias misteriosas y ahora aparece repentinamente pidiendo ayuda, hay que considerar múltiples escenarios, algunos de los cuales podrían involucrar peligro. Lucía escuchaba todo esto con una mezcla de esperanza y terror. Había soñado durante 2 décadas con el momento en que recibiría noticias de Diego. En sus fantasías, él simplemente aparecía en la puerta con explicaciones razonables para su ausencia. Nunca imaginó esto. Un audio desesperado a las 3 de la mañana, coordenadas GPS, en una ciudad a la que nunca había asociado con su hijo, advertencias sobre posibles peligros. «Necesitamos ir de todas formas», declaró Lucía con firmeza. «Sea lo que sea, necesitamos ir». Marta miró a Roberto, quien asintió en silencio. Sabían que era inútil intentar disuadir a Lucía. Además, Marta sentía la misma urgencia. Si existía, aunque fuera una mínima posibilidad de que Diego estuviera vivo y necesitara ayuda, tenían que actuar. Antes de partir, Javier les dio una tarjeta de memoria con copias del análisis completo y les compartió las coordenadas exactas en una aplicación de mapas. También les proporcionó su número personal, insistiendo en que lo llamaran si necesitaban cualquier tipo de asistencia técnica adicional. «Tengan mucho cuidado», les advirtió mientras se despedían. «Y manténganme informado. Sinceramente espero que encuentren a su familiar». Para la tarde, Marta, Lucía y Roberto estaban en un autobús hacia Guadalajara. El viaje duraría aproximadamente 7 horas. Lucía ocupaba el asiento junto a la ventana, mirando el paisaje que se deslizaba, mientras las llanuras del centro de México gradualmente daban paso a las tierras más áridas del occidente. Marta intentó que su madre comiera algo del sándwich que había comprado en la terminal, pero Lucía apenas probó bocado. Su mente estaba completamente enfocada en lo que les esperaba. Roberto utilizó el tiempo del viaje para investigar sobre Tlaquepaque en su computadora portátil. Descubrió que era un municipio famoso por su artesanía, particularmente cerámica y vidrio soplado. Tenía un centro histórico bien preservado con arquitectura colonial, galerías de arte y restaurantes. Pero también, como muchas zonas urbanas de Jalisco, había experimentado problemas de inseguridad relacionados con el crimen organizado en años recientes. La combinación de atractivo turístico y sombras criminales creaba un contexto complejo. Según los datos que tenemos, el audio se originó en una zona residencial de clase media cerca del centro de Tlaquepaque, informó Roberto, mostrando el mapa en su pantalla. Hay varias calles de casas antiguas, algunos negocios pequeños, una iglesia del siglo XVIII. No es una zona particularmente peligrosa según las estadísticas, pero tampoco es el área turística principal. Marta observaba el punto marcado en el mapa, tratando de imaginar qué podría haber llevado a Diego hasta allí. ¿Había estado en Guadalajara todo este tiempo? ¿O había llegado recientemente? ¿Por qué Guadalajara específicamente? La ciudad no tenía conexión obvia con Perú o con los intereses académicos de Diego en culturas prehispánicas. Cuando el autobús finalmente llegó a la terminal de Guadalajara, ya era de noche. La ciudad se extendía ante ellos en un mar de luces bajo un cielo despejado. Tomaron un taxi hasta un hotel modesto cerca de Tlaquepaque que Roberto había reservado durante el viaje. La habitación era simple pero limpia, con 2 camas y una pequeña mesa junto a la ventana, desde donde se veía la calle iluminada por farolas. Lucía quería salir de inmediato a buscar, pero Marta y Roberto la convencieron de que era mejor esperar hasta la mañana. Explorar calles desconocidas de noche, especialmente en su estado emocional, podría ser contraproducente. Necesitaban descansar y desarrollar un plan coherente.
Esa noche, ninguno de los tres durmió realmente. Lucía permanecía acostada mirando el techo, reproduciendo mentalmente cada interacción que había tenido con Diego antes de su desaparición, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Marta revisaba obsesivamente su teléfono, esperando que llegara otro mensaje, otro audio, algo que les diera más información. Roberto estudiaba mapas de la zona, marcando puntos de interés. La iglesia que Javier había mencionado al analizar los sonidos de fondo, edificios industriales cercanos, posibles lugares donde alguien podría estar escondido o retenido. A las 6 de la mañana, cuando la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, la familia Ramírez ya estaba despierta y preparándose. Desayunaron rápidamente en la cafetería del hotel, café fuerte y pan dulce que Lucía apenas tocó, y luego tomaron otro taxi hacia las coordenadas específicas que Javier había identificado. El conductor, un hombre de unos 50 años llamado Héctor, pareció intrigado por la dirección exacta que Roberto le proporcionó. «Esa zona es muy tranquila», comentó mientras navegaba por las calles cada vez más angostas de Tlaquepaque. «Muchas casas viejas. Algunas familias que han vivido ahí por generaciones. ¿Visitan a alguien en particular?» Marta respondió vagamente que buscaban a un familiar. Héctor asintió sin presionar más, aunque su expresión sugería curiosidad. Cuando llegaron a la intersección de Niños Héroes e Independencia, Roberto le pidió al taxista que se detuviera. Pagaron y se bajaron en una esquina donde una pequeña tienda de abarrotes acababa de abrir sus puertas. El área era exactamente como Roberto había descrito: casas de 1 o 2 plantas con fachadas de colores deslavados, algunas con grandes portones de madera, otras con pequeños jardines frontales. La calle estaba sorprendentemente silenciosa para ser una mañana de día laboral, con apenas algunos vehículos estacionados y pocas personas visibles. «¿Ahora qué?», preguntó Marta, mirando alrededor con incertidumbre. El radio de 2 kilómetros que Javier había mencionado incluía fácilmente cientos de edificios. Lucía comenzó a caminar lentamente por la calle, observando cada casa, cada ventana, como si pudiera detectar la presencia de su hijo a través de pura fuerza de voluntad maternal. Roberto sugirió una estrategia más sistemática: dividirse y preguntar en negocios locales, mostrar fotografías de Diego, aunque fueran de 20 años atrás. Entraron primero a la tienda de abarrotes. El propietario, un señor mayor con bigote canoso y delantal azul, los recibió cordialmente. Marta sacó su teléfono y mostró una fotografía de Diego de 2004, la última que le habían tomado antes de viajar a Perú. «Disculpe, ¿ha visto a este hombre? Sería mayor ahora, alrededor de 40 años». El señor estudió la imagen cuidadosamente, entornando los ojos. «¿Es familiar suyo?» «Mi hermano», respondió Marta. «Desapareció hace mucho tiempo. Tenemos razones para creer que podría estar en esta zona». El tendero negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, no me resulta familiar. Pero llevo aquí solo 10 años. Podría preguntarle a doña Estela. Ella vive en esa casa rosa, al final de la cuadra». Señaló hacia la izquierda. «Ha estado en el barrio toda su vida. Conoce a todos». Agradecieron la información y se dirigieron hacia la casa indicada. Era una construcción de 2 pisos, con fachada rosa pálido, y un balcón de hierro forjado en el segundo nivel. Tocaron el timbre antiguo que colgaba junto a la puerta de madera maciza. Después de un momento, escucharon pasos lentos y la puerta se abrió, revelando a una mujer de aproximadamente 80 años, con cabello blanco recogido en un moño y ojos agudos detrás de lentes de montura dorada. «¿Sí?», preguntó con voz firme pero amable. Lucía dio un paso adelante. «Buenos días, señora. Disculpe la molestia. Estamos buscando a mi hijo.
Nos dijeron que usted conoce bien el vecindario y pensamos que tal vez podría ayudarnos. Doña Estela los examinó con la mirada evaluadora de alguien acostumbrado a juzgar intenciones. Algo en la desesperación contenida de Lucía debe haberla conmovido porque abrió la puerta más ampliamente. «Pasen, por favor, no me gusta hablar en la calle». El interior de la casa era como un museo personal. Paredes cubiertas de fotografías familiares, muebles antiguos pulidos hasta brillar, un olor a canela y lavanda. Doña Estela los condujo a una sala pequeña y les ofreció asientos en un sofá con tapicería floral. Marta mostró la fotografía de Diego nuevamente, explicando brevemente las circunstancias de su desaparición en Perú y el reciente audio que los había llevado a Guadalajara. Doña Estela escuchó atentamente, tomando la fotografía en sus manos arrugadas. 20 años es mucho tiempo, murmuró, estudiando la imagen. Las personas cambian. ¿Tiene alguna fotografía más reciente? ¿Alguna idea de cómo podría verse ahora? Marta negó con la cabeza, sintiendo la frustración conocida de tratar de buscar a alguien cuya apariencia actual era completamente desconocida. Doña Estela permaneció en silencio por un largo momento, su mirada perdida en la distancia, como si consultara un archivo mental de décadas de observaciones vecinales. Finalmente, habló. Hay un hombre que vive 3 casas más adelante, en el número 247. Llegó hace aproximadamente 5 años. Mantiene muy bajo perfil. Casi nunca sale, excepto muy temprano por las mañanas o muy tarde por las noches. Cuando lo veo, siempre parece asustado, como si esperara que alguien lo reconociera o lo siguiera. El corazón de Lucía prácticamente se detuvo. ¿Qué edad aparenta? Difícil decir con exactitud. Tal vez 30 y tantos, 40. Se ve más viejo de lo que probablemente es. Delgado, bastante delgado. Cabello oscuro, aunque empieza a encanecer. Marta y Lucía intercambiaron miradas cargadas de significado. La descripción era vaga, pero la conducta del hombre coincidía con lo que cabría esperar de alguien escondido o en peligro. ¿Sabe cómo se llama?, preguntó Roberto. Doña Estela frunció el ceño. Nunca me lo ha dicho. De hecho, nunca hemos tenido una conversación real. Cuando nos cruzamos, baja la cabeza y apresura el paso. Al principio pensé que era simplemente antisocial o tímido, pero hay algo más, una especie de miedo en sus ojos. ¿Vive solo?, inquirió Marta. Eso creo. Nunca he visto a nadie más entrar o salir de esa casa, aunque doña Estela hizo una pausa, como si estuviera decidiendo si compartir algo más. Aunque a veces, tarde en la noche, he visto un automóvil estacionarse frente a la casa. Siempre el mismo, un sedán negro con vidrios polarizados. Alguien baja, entra a la casa por unos minutos y luego se va. Ocurre tal vez una vez al mes. La información enviaba escalofríos por la espalda de Marta. Sonaba como vigilancia, control, algo definitivamente siniestro. ¿Podría mostrarnos qué casa es exactamente?, preguntó Lucía, ya poniéndose de pie. Doña Estela asintió y los condujo a su balcón del segundo piso. Desde allí, señaló una casa color ocre con portón verde oscuro 3 construcciones más adelante. Era de una sola planta, con ventanas pequeñas protegidas por rejas oxidadas. Las cortinas estaban completamente cerradas. El jardín frontal estaba descuidado, con hierba creciendo sin control entre las grietas del camino de concreto. Esa es, confirmó doña Estela, el 247. Lucía ya estaba bajando las escaleras antes de que Marta pudiera detenerla. Roberto agradeció rápidamente a doña Estela y ambos siguieron a Lucía a la calle. La encontraron parada frente al portón verde del 247, con la mano levantada como si estuviera a punto de tocar, pero sin atreverse completamente. «Mamá, espera», susurró Marta urgentemente.
Necesitamos pensar esto. Si Diego realmente está ahí y está en algún tipo de peligro, simplemente aparecer podría empeorar las cosas. Pero Lucía ya había tocado el timbre, un sonido metálico y oxidado que resonó en el silencio de la mañana. Esperaron. Nada. Tocó nuevamente, con más insistencia. Silencio total. Marta observó las ventanas, buscando cualquier movimiento detrás de las cortinas, cualquier señal de vida dentro de la casa. Roberto se acercó a una de las ventanas laterales e intentó mirar a través de un pequeño espacio entre la cortina y el marco. No veo nada. Está completamente oscuro adentro. Lucía tocó el timbre por tercera vez, presionándolo durante varios segundos. El sonido estridente llenó la calle vacía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escucharon pasos lentos aproximándose desde el interior. El sonido de un cerrojo siendo corrido, luego otro y otro más. La puerta se abrió apenas una rendija, retenida por una cadena de seguridad. A través del espacio estrecho pudieron ver parte de un rostro. Un ojo oscuro los observaba con una mezcla de confusión y alarma. La piel visible estaba pálida, con barba de varios días. Marta no pudo ver suficiente para determinar si era Diego, pero sintió que Lucía junto a ella contenía la respiración. ¿Quién es? La voz era ronca, vacilante. La misma voz del audio. Lucía emitió un sonido estrangulado. Diego, soy yo. Soy mamá. El ojo visible se amplió con shock. Hubo un momento de silencio absoluto, tan profundo que Marta podía escuchar los latidos de su propio corazón. Entonces, con manos temblorosas, la persona del otro lado comenzó a quitar la cadena de seguridad. El proceso fue tortuosamente lento, como si sus dedos no obedecieran correctamente. Finalmente, la puerta se abrió completamente. El hombre que estaba frente a ellos era simultáneamente reconocible e irreconocible. Tenía los ojos de Diego, la forma de su mandíbula, la pequeña cicatriz en la ceja izquierda de una caída en bicicleta cuando tenía 8 años. Pero su cabello estaba salpicado de gris prematuro, su rostro marcado por líneas profundas de preocupación y privación. Estaba muy delgado, vestía ropa holgada que parecía de segunda mano, y había en su postura algo derrotado, como un animal que había vivido demasiado tiempo acorralado. «Mamá», repitió, y su voz se quebró completamente en esa única palabra. Lucía dio un paso adelante y rodeó a su hijo con sus brazos, un abrazo de 2 décadas de pérdida comprimidas en un momento. Diego se derrumbó contra ella, sollozando con una intensidad que sacudía todo su cuerpo. Marta se unió al abrazo, lágrimas corriendo por sus mejillas, incapaz de creer que después de tanto tiempo, después de tanta oscuridad, estaban realmente tocando a su hermano. Roberto permaneció ligeramente atrás, dándoles espacio, pero vigilando la calle con atención. La advertencia de Javier sobre posibles peligros resonaba en su mente. Después de varios minutos, Diego finalmente se separó lo suficiente para mirarlos a todos. «No deberían estar aquí», dijo con urgencia, mirando nerviosamente hacia la calle. «No es seguro. Necesitan irse». «No nos vamos sin ti», declaró Lucía con firmeza, sosteniendo el rostro de su hijo entre sus manos, como si temiera que fuera a desvanecerse si lo soltaba. Diego negó con la cabeza, claramente angustiado. «No entienden. Hay personas que no pueden saber que me encontraron, no pueden saber que tengo familia aquí». «¿Quiénes?», preguntó Marta. «Diego, ¿qué pasó? ¿Dónde has estado durante 20 años?» Diego miró hacia atrás, hacia el interior oscuro de la casa. «Entren rápido, no podemos hablar en la calle». Los condujo adentro, apresuradamente, cerrando la puerta detrás de ellos y asegurando todos los cerrojos nuevamente. El interior de la casa era espartano hasta el punto de ser deprimente.
Una sala prácticamente vacía con un solo sofá raído y una mesa pequeña. Las paredes estaban desnudas excepto por un calendario de 2024 que aún marcaba septiembre. La cocina visible desde la sala contenía solo lo esencial. Un refrigerador antiguo, una estufa de 2 quemadores, algunos platos apilados. No había televisión, computadora, ni ninguna de las comodidades modernas que uno esperaría. Era más un escondite que un hogar. Diego los llevó a la sala y se dejó caer en el sofá como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Lucía se sentó junto a él, sin soltar su mano. Marta y Roberto tomaron sillas de la cocina. ¿Enviaste el audio anoche?, preguntó Marta suavemente. Diego asintió. Fue un riesgo terrible, pero estoy enfermo. Necesito ayuda médica y no puedo ir a un hospital sin identificación real. Pensé que si ustedes venían, tal vez podrían ayudarme a escapar finalmente. ¿Escapar de qué? La voz de Lucía temblaba. Mi amor, ¿qué te pasó? Diego tomó aire profundamente, como preparándose para revelar una verdad que había mantenido enterrada durante 2 décadas. En Lima, en 2004, fui secuestrado. Pero no fue un secuestro común por rescate. Fui tomado por una red de tráfico de personas. Me llevaron de Perú a México a través de una ruta que involucró múltiples países. Durante años me tuvieron trabajando en condiciones de esclavitud, moviéndome de un lugar a otro para evitar detección. Las palabras caían como piedras en el silencio estupefacto de la sala. Marta sintió que el mundo se inclinaba. Lucía apretaba la mano de Diego tan fuerte que sus nudillos se veían blancos. Trabajé en campos agrícolas en el sur, en talleres clandestinos en Tijuana, en bodegas donde empacábamos drogas, continuó Diego, su voz monótona como si estuviera recitando hechos sobre la vida de otra persona. Siempre vigilados, siempre amenazados. Intenté escapar 3 veces en los primeros años. Cada vez me encontraron y me castigaron severamente. Aprendí que era mejor obedecer y esperar una oportunidad real. ¿Cómo llegaste aquí a Guadalajara?, preguntó Roberto, su voz apenas un susurro. Hace 5 años, la operación para la que trabajaba fue desmantelada parcialmente por las autoridades. En el caos, logré huir. Uno de los otros trabajadores forzados que escapó conmigo tenía contactos en Guadalajara que nos proporcionaron documentos falsos y este lugar para escondernos. Él murió hace 2 años, ataque cardíaco. Desde entonces he estado completamente solo, trabajando empleos ocasionales pagados en efectivo, escondiéndome. ¿Por qué no nos contactaste antes? Marta podía oír el dolor en su propia voz. ¿Por qué esperar hasta ahora? Diego finalmente levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Porque la red de tráfico sigue operando. Las personas que me tenían, algunas de ellas fueron arrestadas, pero otras siguen libres. Tienen contactos en todas partes. Si descubrían que había hablado con las autoridades o incluso con mi familia, habrían enviado a alguien. No solo a por mí, sino por ustedes también. No podía arriesgar sus vidas. ¿Y qué cambió ahora?, inquirió Lucía. Diego se levantó con dificultad y se levantó la camisa. Su torso estaba dolorosamente delgado, las costillas visibles. Pero lo que hizo que Marta ahogara un grito fue una protuberancia visible en el lado derecho de su abdomen, un bulto irregular que distorsionaba su piel. Tengo un tumor, explicó Diego simplemente. Ha estado creciendo durante meses. Me duele constantemente. Necesito cirugía, tratamiento. Sé que probablemente me mate si no hago algo pronto. Y me di cuenta de que si voy a morir de todas formas, prefiero morir intentando vivir en lugar de esconderme en esta casa hasta el final. El ambiente en la sala se volvió aún más denso con la revelación. Lucía se puso de pie y abrazó a Diego nuevamente, sollozando abiertamente ahora.
No vas a morir. Te vamos a sacar de aquí. Te vamos a conseguir tratamiento. Ya te perdí una vez. No te voy a perder de nuevo. Marta y Roberto intercambiaron miradas. La situación era infinitamente más compleja de lo que habían imaginado. No se trataba simplemente de encontrar a Diego y traerlo a casa. Estaban lidiando con crimen organizado, con traficantes potencialmente peligrosos que podrían estar vigilando, con la necesidad urgente de atención médica, pero sin documentación legal. Necesitamos un plan, dijo Roberto pensando en voz alta. Primero, necesitas ver a un médico hoy mismo. Puedo llamar a un colega que es cirujano general, alguien en quien confío absolutamente. Le explicaré la situación y veremos qué se puede hacer en términos de tratamiento inmediato y mantener esto discreto por ahora. Diego negó con la cabeza. Los hospitales requieren identificación. Mi identificación real está asociada con el caso de mi desaparición. La falsa que tengo no resistiría un escrutinio médico serio. Marta reflexionó por un momento. Trabajo en un bufete de abogados. Tenemos clientes que han manejado casos de tráfico humano, de protección a testigos. Déjame hacer algunas llamadas, consultar con personas que saben cómo manejar estas situaciones. Debe haber protocolos para casos como el tuyo. Mientras tanto, no te quedas aquí solo, declaró Lucía. Nos quedamos contigo o vienes con nosotros al hotel. No puedo ir a ningún lugar público, insistió Diego. Las personas que me buscan tienen redes de información. Hoteles, registros de huéspedes, cámaras de vigilancia, es demasiado arriesgado. La discusión continuó durante varias horas. Gradualmente comenzaron a esbozar un plan. Roberto contactaría a su amigo cirujano para organizar una consulta médica privada ese mismo día, idealmente en un lugar fuera de instalaciones hospitalarias tradicionales. Marta comenzaría a investigar opciones legales, incluyendo la posibilidad de contactar a la Fiscalía Especial en delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, que también manejaba casos de tráfico humano de hombres. Lucía insistiría en quedarse en la casa con Diego, no aceptando ningún argumento en contrario. Para media tarde, Roberto había conseguido que su amigo, el doctor Armando Vega, accediera a realizar una evaluación. El doctor Vega tenía una clínica privada en una zona residencial de Guadalajara. Cuando Roberto le explicó superficialmente la situación, omitiendo detalles específicos sobre tráfico humano, pero enfatizando la urgencia médica y la necesidad de discreción, el doctor aceptó verlos después del horario normal de atención. Transportar a Diego fue en sí mismo un ejercicio de paranoia. Esperaron hasta que oscureció. Diego insistió en usar una gorra y gafas de sol a pesar de la noche. Se movieron rápidamente hacia un taxi que Roberto había llamado, con Diego sentándose en el asiento trasero entre Lucía y Marta, prácticamente oculto entre ellas. Durante el trayecto de 20 minutos hacia la clínica, Diego miraba constantemente por las ventanas, observando cada vehículo, cada persona en la calle. Su ansiedad era contagiosa. Marta encontró su propia respiración acelerándose, su corazón latiendo más rápido, imaginando amenazas en cada esquina. La clínica del doctor Vega era una construcción moderna y discreta en una calle tranquila. Cuando llegaron, el doctor los esperaba personalmente en la entrada, habiendo despedido a su personal. Era un hombre de unos 60 años, con cabello completamente blanco y una expresión amable pero seria. «Pasen rápido», los apremió, cerrando la puerta detrás de ellos y bajando las persianas. Condujo a Diego a una sala de examen, mientras Lucía, Marta y Roberto esperaban afuera. Durante los siguientes 45 minutos, escucharon voces amortiguadas a través de la puerta, ocasionales instrucciones del doctor, respuestas breves de Diego. Cuando finalmente salieron, el doctor Vega tenía una expresión grave.
Hizo un gesto para que todos se sentaran en su oficina pequeña. El tumor es sustancial, comenzó sin rodeos. Basado en la palpación y en lo que Diego me describió sobre sus síntomas, sospecho que podría ser un sarcoma, un tipo de cáncer de tejido blando. Necesita estudios inmediatos, ultrasonido, tomografía computarizada, posiblemente una biopsia, y definitivamente necesita cirugía, probablemente seguida de tratamiento oncológico. Lucía cerró los ojos, lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas. Marta tomó su mano. «¿Qué tan urgente?», preguntó Roberto. «Muy urgente. Estamos hablando de semanas, no meses. El tumor está grande y probablemente creciendo. Si es maligno, podría estar haciendo metástasis. Cada día de retraso reduce las posibilidades de un resultado favorable». «¿Puede tratarlo aquí, en su clínica?», inquirió Marta. El doctor Vega negó con la cabeza. «No tengo el equipo ni las instalaciones para una cirugía de esta complejidad. Necesita un hospital con departamento oncológico completo. Lo que puedo hacer es proporcionarle analgésicos más fuertes para manejar el dolor a corto plazo, y puedo hacer algunos estudios básicos aquí mañana para tener una idea mejor de con qué estamos lidiando exactamente. El problema es la identificación», explicó Roberto. «Diego no puede registrarse en un hospital bajo su nombre real sin desencadenar alertas que podrían ponerlo en peligro». El doctor Vega reflexionó por un momento. «Entiendo que hay circunstancias complicadas. Roberto me mencionó brevemente por teléfono. Lo que les recomiendo es que contacten a las autoridades apropiadas. Hay protocolos de protección para víctimas de tráfico humano. Pueden proporcionar identidades temporales, seguridad, acceso a tratamiento médico sin exponer al paciente». «¿Confía en esos protocolos?», preguntó Diego desde la puerta de la sala de examen donde había estado escuchando. «¿Confía en que realmente puedan protegerme?». El doctor Vega lo miró directamente. «Conozco a personas en la Fiscalía General del Estado que son profesionales serios y comprometidos. No puedo garantizarte seguridad absoluta, nada en esta vida es absoluto. Pero puedo decirte con certeza médica que sin tratamiento no tienes futuro. Con tratamiento y las protecciones apropiadas tienes una oportunidad». El silencio que siguió fue pesado. Diego finalmente asintió lentamente. «Está bien, haremos esto, pero con condiciones. Quiero conocer exactamente a quién contactarán, qué información compartirán, qué protecciones se implementarán antes de que mi nombre real esté en cualquier sistema». Marta sacó su teléfono. «Déjame llamar a mi colega Andrea. Ella ha trabajado en varios casos de tráfico. Sabrá exactamente cómo proceder». Durante la siguiente hora, mientras Diego descansaba en la sala de examen y el doctor Vega le administraba medicamento para el dolor, Marta se comunicaba con su colega Andrea Morales, una abogada especializada en derechos de víctimas. Andrea escuchó la situación y recomendó contactar directamente con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, específicamente con su oficina en Jalisco. «Tienen protocolos específicos para casos como este», explicó Andrea por teléfono. «Pueden abrir un expediente de forma confidencial, proporcionar protección inmediata y facilitar el acceso a servicios médicos sin que Diego tenga que usar su identidad real en registros públicos. También pueden coordinarse con la Fiscalía si Diego decide eventualmente testificar contra sus traficantes». «¿Qué tan rápido pueden actuar?», preguntó Marta. «Si lo presentamos como emergencia médica de una víctima de tráfico en situación de riesgo, pueden movilizarse en 24 horas.
Posiblemente menos. Necesitarás presentarte mañana temprano con Diego en sus oficinas, llevar cualquier documentación que tengas y ellos iniciarán el proceso. Marta compartió la información con los demás. Diego pareció vacilante, pero finalmente aceptó. Una condición más, dijo. Ustedes no pueden estar presentes cuando yo hable con las autoridades. Los traficantes tienen formas de averiguar quiénes visitan estas oficinas. Si los ven conmigo, se convertirían en objetivos también. No voy a permitir eso. Lucía quiso protestar, pero Marta la detuvo. Diego tiene razón, mamá. Si esto es tan peligroso como dice, necesitamos ser inteligentes. Podemos llevarlo a la oficina de la comisión, pero él entra solo. Esperamos afuera en un lugar diferente hasta que termine. Roberto sugirió otra cosa. En realidad, sería mejor que Diego fuera con alguien neutral, un abogado que no sea familiar, que pueda acompañarlo como representante legal. ¿Andrea estaría dispuesta a volar a Guadalajara? Marta hizo otra llamada. Andrea, conmovida por la historia y reconociendo la urgencia, aceptó tomar el primer vuelo de la mañana siguiente desde Ciudad de México. Se encontraría con Diego directamente en las oficinas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. El plan estaba tomando forma. Esa noche regresaron a la casa de Diego en Tlaquepaque. Lucía se negó rotundamente a dejar a su hijo solo, así que Marta y Roberto fueron al hotel a recoger algunas pertenencias y regresaron. Pasarían la noche todos juntos en la casa del 247. Fue una noche extraña y emotiva. Lucía preparó una cena simple con los escasos ingredientes que Diego tenía: arroz, frijoles enlatados, algunas tortillas. Era la primera comida que compartían como familia en 20 años. Comieron en silencio mayormente, el peso de todo lo no dicho, llenando los espacios entre bocados. Después de la cena, Diego comenzó a hablar más sobre sus experiencias. No todo, advirtió. Había cosas que nunca podría compartir, que eran demasiado oscuras para pronunciar en voz alta, pero compartió suficiente para que su familia entendiera la magnitud de lo que había sobrevivido. Habló del viaje inicial de Perú a México, escondido en contenedores de carga junto con otras víctimas. Describió los primeros meses trabajando en campos bajo amenazas constantes, durmiendo en cobertizos sin calefacción, alimentándose con sobras. Mencionó a otros cautivos que había conocido a lo largo de los años, algunos que habían logrado escapar, otros que habían muerto en circunstancias terribles. ¿Por qué a ti específicamente?, preguntó Marta en un momento. ¿Cómo terminaste siendo víctima? ¿Fue al azar? Diego negó con la cabeza. En Lima, los investigadores que me contactaron eran reclutadores. Buscaban personas específicas, estudiantes extranjeros viajando solos, sin conexiones locales fuertes, con familias en otros países que tardarían en reportar la desaparición. Fui un objetivo perfecto. Me drogaron en lo que pensé era una reunión académica, y cuando desperté, estaba en un sótano con varias otras personas en la misma situación. Las autoridades en Perú nunca investigaron realmente. La voz de Lucía estaba llena de amargura. Probablemente sí, pero estas redes son sofisticadas. Para cuando alguien reporta una desaparición, las víctimas ya están fuera del país. Los documentos son falsificados, las pistas son borradas, y algunos oficiales corruptos reciben sobornos para no investigar demasiado profundo. Roberto, que había estado escuchando mayormente en silencio, preguntó: ¿Los sedanes negros que doña Estela mencionó son de los traficantes? Diego asintió con expresión sombría. Verificaciones ocasionales, para asegurarse de que no he contactado a nadie, que no estoy planeando huir o hablar. Generalmente solo entran, miran alrededor, a veces me hacen preguntas intimidantes y se van. Pero sé que si alguna vez consideraran que soy un riesgo, simplemente desaparecería. Otra vez.
¿Cuándo fue la última visita?, preguntó Marta sintiendo un escalofrío. Hace 3 semanas, por eso me arriesgué a enviar el audio cuando lo hice. Generalmente vienen cada 4 a 6 semanas, así que tenía una ventana antes de la próxima inspección. La realización de que podrían estar trabajando contra un reloj invisible añadió otra capa de urgencia a la situación. Si los vigilantes de Diego aparecían mientras él estaba recibiendo tratamiento o mientras la familia estaba allí, las consecuencias podrían ser catastróficas. Esa noche durmieron poco. Diego y Lucía pasaron horas simplemente hablando en voz baja en el sofá, compensando 2 décadas de conversaciones perdidas. Marta y Roberto tomaron turnos vigilando por las ventanas, atentos a cualquier vehículo sospechoso. A las 5 de la mañana, cuando el cielo comenzaba a aclararse, Marta recibió un mensaje de Andrea. Había llegado a Guadalajara y estaba lista para reunirse con Diego. Habían programado una cita de emergencia con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para las 9 de la mañana. Diego se preparó con el mismo cuidado meticuloso que había mostrado el día anterior. Gorra, gafas, ropa discreta. Antes de salir, abrazó a Lucía durante un largo momento. «Si algo sale mal», le susurró, «quiero que sepas que estos últimos 2 días, volver a verte, han sido los mejores de los últimos 20 años. No importa qué pase ahora». «No va a salir nada mal», respondió Lucía con una firmeza que contradecía el temblor en su voz. «Te acabo de recuperar. El universo no puede ser tan cruel como para quitarte de nuevo». Andrea recogió a Diego a 2 cuadras de la casa, en una ubicación que habían acordado previamente. Lucía, Marta y Roberto esperaron en un café cercano, incapaces de comer o beber, simplemente mirando sus teléfonos obsesivamente. Las horas pasaron con una lentitud agónica. Finalmente, a las 2 de la tarde, Marta recibió una llamada de Andrea. «Ya terminamos», informó Andrea, su voz cuidadosamente neutral. «Diego está conmigo. Las cosas han avanzado mejor de lo esperado. La comisión tomó el caso como prioridad máxima. Ya tienen un plan de protección en marcha». «¿Podemos verlo?», preguntó Marta ansiosamente. «Todavía no. Necesitan trasladarlo a una ubicación segura mientras procesan su caso y coordinan el tratamiento médico. Pero Diego quiere que les diga que está bien, que confía en las personas aquí y que los contactará tan pronto como sea seguro hacerlo». El alivio se mezcló con una nueva forma de ansiedad. Habían encontrado a Diego después de 20 años, solo para tener que separarse de él nuevamente, esta vez sin saber exactamente dónde estaba o cuándo podrían verlo. «Andrea, ¿cuánto tiempo?». La voz de Lucía temblaba cuando Marta puso el teléfono en altavoz. «La coordinadora del programa me dijo que probablemente entre 3 y 5 días para establecer los protocolos de seguridad completos y coordinar con el hospital donde recibirá tratamiento. Diego estará en una casa de transición segura mientras tanto. Tendrá vigilancia las 24 horas. Nadie, excepto personal autorizado, sabrá su ubicación». Marta agradeció a Andrea por todo y colgó. Los 3 permanecieron sentados en el café procesando la información. Era simultáneamente un triunfo y una agonía. Diego estaba finalmente bajo protección, encaminado hacia el tratamiento que necesitaba desesperadamente, pero la familia que acababa de reunirse estaba nuevamente separada. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Roberto. Lucía se enderezó en su silla, secándose los ojos. «Esperamos y confiamos, pero no nos vamos de Guadalajara. Nos quedamos aquí hasta que podamos ver a Diego nuevamente». Durante los siguientes 4 días, la familia Ramírez existió en un limbo peculiar. Se mudaron a un hotel diferente, uno que Andrea había recomendado por su discreción y seguridad.
Pasaban los días explorando superficialmente Guadalajara, intentando mantenerse ocupados, pero siempre con los teléfonos en mano, esperando noticias. Marta aprovechó el tiempo para investigar más sobre redes de tráfico humano en México. Lo que descubrió fue perturbador. Miles de personas desaparecían cada año, muchas víctimas de estas redes que operaban con impunidad sorprendente. Diego era uno de los afortunados que había sobrevivido y ahora tenía la oportunidad de reclamar su vida. Muchos otros nunca tenían esa suerte. El tercer día recibieron una llamada de un número desconocido. Era Diego, hablando desde un teléfono proporcionado por el programa de protección. Su voz sonaba más fuerte, menos derrotada. «Mamá, Marta, estoy bien. Me han tratado increíblemente bien aquí. Los estudios médicos confirman que es un tumor maligno, un sarcoma de tejidos blandos como el doctor Vega sospechaba, pero es operable. Voy a cirugía pasado mañana en un hospital privado, donde tienen todo coordinado. El equipo médico fue informado sobre mi situación y garantizan confidencialidad absoluta. ¿Podemos visitarte antes de la cirugía?», suplicó Lucía. «Todavía no, mamá. Los protocolos son estrictos por ahora». Pero la coordinadora del programa dice que después de la cirugía, una vez que esté recuperándome, podrán organizar visitas controladas. Será pronto, lo prometo. La cirugía se realizó el 5º día después de su llegada a Guadalajara. Duraron 6 horas, durante las cuales Lucía prácticamente no respiró. Andrea las mantuvo informadas por mensaje, actuando como intermediaria. La operación fue exitosa. Los cirujanos habían removido el tumor completamente, junto con un margen de tejido sano. Las biopsias preliminares sugerían que, aunque maligno, no había evidencia de metástasis a otros órganos. Diego necesitaría quimioterapia preventiva, pero su pronóstico era favorable. 2 días después de la cirugía, Andrea coordinó finalmente la primera visita. No sería en el hospital donde Diego había sido operado, sino en la casa de transición segura donde ahora se recuperaba. Un vehículo sin identificaciones recogió a Lucía, Marta y Roberto en su hotel y los llevó por una ruta indirecta hacia un vecindario tranquilo en las afueras de Guadalajara. La casa era moderna y discreta, indistinguible de las residencias vecinas, excepto por las cámaras de seguridad sutilmente colocadas y la presencia de 2 guardias vestidos de civil que verificaron identidades antes de permitirles entrar. Diego los esperaba en una sala luminosa del 2º piso. Estaba recostado en un sofá amplio, vestido con ropa cómoda, una manta sobre las piernas. Su rostro conservaba la palidez postoperatoria, pero había algo diferente en sus ojos: esperanza. Lucía atravesó la habitación y lo abrazó con cuidado, consciente de su incisión reciente. Esta vez no hubo lágrimas desesperadas. Esta vez fue un abrazo de gratitud, de alivio, de un futuro que finalmente era posible. Durante las siguientes horas, conversaron sobre todo. Diego compartió más detalles sobre los últimos días. Los oficiales de la comisión que habían tomado su declaración con compasión y profesionalismo, el equipo médico que había trabajado para salvar su vida, los planes para su recuperación a largo plazo y su eventual reintegración a la sociedad. «Van a ayudarme a obtener documentos reales nuevamente», explicó Diego. «Mi pasaporte, identificación, todo. Oficialmente seré reportado como encontrado. La investigación sobre los traficantes se abrirá formalmente, aunque me advirtieron que podría llevar años desarrollar un caso completo contra la red. Mientras tanto, estaré en el programa de protección a testigos, probablemente durante al menos un año, tal vez más». «¿Podrás volver a casa eventualmente, a la Ciudad de México?», preguntó Lucía. Diego asintió. «Sí, pero no inmediatamente. Primero necesito completar el tratamiento oncológico, lo cual tomará varios meses».
Luego habrá un proceso de evaluación de seguridad. Cuando los investigadores determinen que el riesgo ha disminuido suficientemente, me permitirán regresar. Pero mi vida será diferente. Tendré que ser cuidadoso, consciente. Estos grupos tienen memoria larga. No me importa, declaró Lucía. Te tendremos de vuelta. Eso es lo único que importa. Marta preguntó sobre sus planes a largo plazo. Diego confesó que no había pensado mucho más allá de sobrevivir el mes actual. La antropología, su pasión de 20 años atrás, parecía pertenecer a una vida diferente. Ahora, lo que más deseaba era simplemente vivir tranquilamente, tal vez eventualmente trabajar ayudando a otras víctimas de tráfico humano, usar su experiencia para algún propósito constructivo. Perdí 2 décadas, dijo Diego en voz baja. 20 años que nunca recuperaré. Los años donde debí haber construido una carrera, formado una familia, vivido, pero sobreviví. Y gracias a ustedes, a que mamá nunca dejó de buscar, a que Marta respondió ese audio, tengo la oportunidad de tener años futuros. No voy a desperdiciarlos. La conversación derivó hacia recuerdos más felices. Diego preguntó sobre sus sobrinos, a quienes nunca había conocido. Marta mostró fotografías de Sofía y Mateo, de 7 y 5 años respectivamente. Diego estudió las imágenes con fascinación, viendo el parecido familiar en sus rostros. Les contaremos sobre ti gradualmente, explicó Marta. Por ahora les dijimos que el tío Diego, de quien han escuchado historias, está en un viaje muy largo pero pronto volverá. Cuando sea seguro, cuando estés listo, nos encantaría que los conocieras. Diego sonrió, una expresión genuina que transformaba su rostro marcado. Me gustaría eso mucho. Mientras la tarde avanzaba hacia el atardecer, una de las coordinadoras del programa entró discretamente para recordarles que el tiempo de visita estaba terminando. Diego necesitaba descansar. Su recuperación postoperatoria requería que no se excediera. Las despedidas fueron más fáciles esta vez. Sabían que habría más visitas, que el contacto sería más frecuente ahora. Lucía besó la frente de su hijo, susurrando bendiciones que había guardado durante 20 años. Te amo, mijo. Siempre te he amado, ni un solo día dejé de pensar en ti. Lo sé, mamá. Eso me mantuvo vivo. En los momentos más oscuros recordaba tu rostro, tu voz, y encontraba una razón para seguir. En el vehículo de regreso al hotel, Lucía, Marta y Roberto permanecieron en silencio, cada uno procesando la magnitud de lo que había ocurrido en menos de una semana. Habían viajado a Guadalajara sin saber qué encontrarían, preparados para cualquier cosa desde una esperanza hasta una decepción devastadora. Lo que encontraron fue algo más complejo, un hermano, un hijo, un sobreviviente marcado pero no destruido por 2 décadas de horror. Esa noche, en la habitación del hotel, Marta escribió un mensaje largo a Andrea agradeciéndole por todo. Andrea respondió rápidamente: es mi trabajo, pero casos como el de Diego son la razón por la que hago este trabajo. Recuérdame en 6 meses, voy a querer saber cómo está. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. La familia permaneció en Guadalajara durante 2 semanas más, visitando a Diego cada 2 o 3 días, según lo permitían los protocolos de seguridad. Observaron cómo gradualmente recuperaba fuerzas, cómo las líneas de dolor constante en su rostro se suavizaban con el tratamiento médico apropiado. Diego comenzó sesiones de quimioterapia preventiva. Los efectos secundarios fueron difíciles: náuseas, fatiga extrema, pérdida de cabello, pero enfrentó cada sesión con determinación. Había sobrevivido 20 años de esclavitud. No permitiría que un tumor lo derrotara ahora que finalmente tenía una oportunidad de vivir. Durante una de las visitas, Diego mencionó algo que todos habían estado evitando discutir: las implicaciones legales de su caso.
Los investigadores de la Fiscalía habían comenzado a entrevistar a Diego sobre sus traficantes, las rutas que había recorrido, los lugares donde había estado retenido, los nombres que recordaba. Cada sesión era emocionalmente agotadora, pero Diego estaba comprometido a proporcionar toda la información posible. Si mi testimonio puede ayudar a desmantelar aunque sea una parte de esta red, si puede prevenir que otras personas sean víctimas, entonces algo bueno habrá salido de estos 20 años, explicó Diego. Marta, con su experiencia legal, advirtió a Diego sobre las realidades del sistema judicial. Los casos contra redes de tráfico humano eran notoriamente complejos y prolongados. Las condenas eran raras, los recursos de los criminales frecuentemente excedían los de las autoridades. Diego aceptó esta realidad con ecuanimidad sorprendente. No espero justicia perfecta, dijo. Espero que se haga un esfuerzo genuino, eso es suficiente. Después de 3 semanas en Guadalajara, Lucía finalmente accedió a regresar a la Ciudad de México. Diego la instó a volver a su vida normal, asegurándole que estaría bien, que el programa de protección cuidaría de él, que se comunicarían regularmente. La separación fue difícil, pero ambos sabían que era necesaria. Lucía tenía su propia vida, su propia casa, su propia salud que mantener. En el autobús de regreso, Lucía miraba por la ventana el paisaje cambiante de México, reflexionando sobre el viaje extraordinario de la última semana. Había comenzado con un audio misterioso a las 3 de la mañana. Ahora terminaba con su hijo vivo, recibiendo tratamiento, bajo protección, con un futuro posible. ¿En qué piensas?, preguntó Marta suavemente. Lucía consideró la pregunta por un largo momento. Pienso en todas las otras madres que siguen buscando, en todas las familias con habitaciones vacías y fotografías amarillentas, esperando un milagro que tal vez nunca llegue. Nosotras tuvimos suerte, Marta, una suerte extraordinaria. Y siento que tenemos una responsabilidad con esa suerte. ¿Qué tipo de responsabilidad? No lo sé exactamente todavía, pero hay miles de desaparecidos en México, miles de familias destruidas por el dolor de no saber. Si nuestra historia puede dar esperanza a alguien, si puede demostrar que los milagros a veces ocurren, entonces necesitamos compartirla. Cuando Diego esté listo, cuando sea seguro. Marta asintió, comprendiendo. La historia de Diego no era solo sobre su sufrimiento, sino también sobre supervivencia, sobre el amor inquebrantable de una madre, sobre la importancia de nunca dejar de buscar. Los meses siguientes trajeron cambios graduales, pero significativos. Diego completó su quimioterapia en diciembre de 2024. Los chequeos subsecuentes mostraron que no había recurrencia del cáncer. Físicamente se estaba recuperando. Emocionalmente comenzó terapia con una psicóloga especializada en trauma de tráfico humano. Las sesiones eran difíciles, desenterrando recuerdos que había tratado de suprimir durante años, pero también eran liberadoras. Para febrero de 2025, la evaluación de riesgo del programa de protección determinó que era seguro para Diego mudarse de Guadalajara. La red de tráfico que lo había mantenido cautivo había sufrido arrestos significativos gracias en parte a la información que Diego proporcionó. Aunque algunos miembros seguían prófugos, el nivel de amenaza se consideraba reducido. Diego regresó a la Ciudad de México en marzo de 2025, exactamente 21 años después de haber partido hacia Perú. Lucía lo recibió en la misma casa de Coyoacán donde había crecido. La habitación de Diego permanecía intacta, un santuario mantenido durante 2 décadas. Diego entró lentamente, tocando objetos familiares como si fueran reliquias sagradas. Sus libros de antropología, las figurillas prehispánicas
un póster descolorido de Machu Picchu que ahora le traía recuerdos complicados. «Puedo cambiar todo si quieres», ofreció Lucía. «Redecorarlo, hacer que sea un nuevo comienzo». Diego negó con la cabeza. «No, me gusta que lo mantienes así. Es un recordatorio de quién era. Ahora necesito descubrir quién soy». La reintegración a la vida normal fue un proceso gradual. Diego no podía simplemente retomar donde había dejado. El mundo había cambiado dramáticamente en 21 años. Tecnología que no existía en 2004 ahora dominaba la vida cotidiana. Diego tuvo que aprender a usar smartphones, redes sociales, aplicaciones de todo tipo. Marta y sus hijos, Sofía y Mateo, se convirtieron en sus tutores pacientes. Los niños, inicialmente tímidos con este tío que había aparecido súbitamente en sus vidas, gradualmente se enamoraron de Diego. Él tenía una paciencia infinita con ellos. Jugaba juegos imaginativos elaborados, les contaba historias cuidadosamente editadas de sus viajes por diferentes partes de México. Diego también comenzó a explorar opciones laborales. Su título en antropología de 2004 todavía era válido, pero su conocimiento estaba desactualizado. Consideró regresar a la universidad para actualizarse, pero finalmente decidió seguir un camino diferente. A través de contactos de Andrea, comenzó a trabajar como voluntario en una organización no gubernamental dedicada a apoyar víctimas de tráfico humano. Su experiencia personal le daba una credibilidad y empatía que ninguna cantidad de entrenamiento podría proporcionar. Hablaba con víctimas recién liberadas, las ayudaba a navegar los sistemas de apoyo, compartía su propia historia como evidencia de que la recuperación era posible. El trabajo era emocionalmente demandante, frecuentemente desencadenaba sus propios recuerdos traumáticos, pero también era profundamente significativo. Por primera vez en 21 años, le dijo Diego a su terapeuta, siento que mi vida tiene propósito. No solo estoy sobreviviendo, estoy contribuyendo. En mayo de 2025, 6 meses después de haber enviado ese audio desesperado, Diego dio su primer testimonio público. Fue en una conferencia sobre tráfico humano organizada por varias ONGs y agencias gubernamentales. Con Lucía, Marta y Roberto sentados en la audiencia, Diego subió al escenario y compartió su historia. Habló sin dramatismo innecesario, simplemente declarando hechos, describiendo realidades que muchos en la audiencia preferirían no conocer. Habló de los millones de personas en todo el mundo, atrapadas en situaciones similares. Habló de la importancia de programas de protección efectivos, de sistemas de apoyo para sobrevivientes, de la necesidad de combatir estas redes con recursos y determinación serios. No soy un héroe, concluyó Diego, soy simplemente alguien que sobrevivió por suerte, por el amor inquebrantable de mi familia y por el trabajo dedicado de personas que creen que cada vida importa. Pero hay miles como yo que nunca tuvieron esa suerte. Ellos merecen nuestra atención, nuestros recursos, nuestro compromiso, porque mientras una sola persona permanezca esclavizada, todos perdemos nuestra humanidad colectiva. La audiencia se puso de pie en ovación. Lucía lloraba abiertamente, pero esta vez eran lágrimas de orgullo. Su hijo, que había perdido 2 décadas de su vida en las circunstancias más oscuras imaginables, estaba parado frente a cientos de personas transformando su trauma en defensa. Después de la conferencia, varias personas se acercaron a Diego para compartir sus propias historias, para agradecerle por su valentía, para preguntar cómo podían ayudar. Entre ellas estaba una mujer de aproximadamente 40 años llamada Patricia, quien había estado buscando a su hermana desaparecida durante 10 años. Su historia me da esperanza, le dijo Patricia a Diego con lágrimas en los ojos. Si usted pudo sobrevivir 21 años y regresar,
Tal vez mi hermana también pueda. Diego sostuvo las manos de Patricia entre las suyas. Nunca dejen de buscar. Mi madre nunca dejó de buscar, y esa búsqueda incansable eventualmente me salvó la vida. La esperanza no es ingenuidad, es resistencia. Esa conversación llevó a Diego a involucrarse con grupos de familias de desaparecidos. Asistía a sus reuniones, escuchaba sus historias, ofrecía apoyo y ocasionalmente contactos útiles dentro del sistema. Lucía frecuentemente lo acompañaba a estas reuniones, compartiendo su propia perspectiva como madre que había buscado durante 2 décadas. Juntos, madre e hijo se convirtieron en símbolos de algo extraordinario en el paisaje doloroso de los desaparecidos en México. Prueba de que los reencuentros eran posibles, de que la esperanza tenía fundamento, de que el amor familiar podía, ocasionalmente, vencer incluso las circunstancias más terribles. En octubre de 2025, en el primer aniversario del audio que había iniciado todo, la familia Ramírez se reunió en la casa de Coyoacán para una cena íntima. Diego, ahora con mejillas llenas de color saludable, cabello que había vuelto a crecer después de la quimioterapia y ojos que habían recuperado algo de su brillo juvenil, levantó su copa en un brindis. «Por las madres que nunca dejan de buscar», comenzó, mirando a Lucía. «Por las hermanas que responden mensajes desesperados a las 3 de la mañana», continuó, sonriendo a Marta. «Por las familias que nos acogen cuando regresamos cambiados, pero no rotos», añadió, asintiendo a Roberto, Sofía y Mateo. «Y por todos aquellos que todavía están perdidos, esperando su propio milagro. Que lo encuentren pronto». «¡Salud!», respondieron todos, sus voces mezclándose en la sala cálida y llena de luz de una casa que había conservado una habitación intacta durante 21 años, nunca perdiendo la fe de que su ocupante regresaría. Afuera, la Ciudad de México continuaba con su ritmo frenético, millones de vidas entrelazándose en la vasta metrópolis. En algún lugar de esa ciudad, otras familias miraban fotografías de seres queridos desaparecidos, manteniendo viva la esperanza contra toda lógica. Y ahora tenían una nueva historia para sostenerse, la historia de Diego Ramírez, quien desapareció en Lima en 2004 y cuyo número envió un audio una madrugada de octubre de 2024, iniciando una cadena de eventos que demostró que incluso después de 20 años de oscuridad, la luz podía encontrar el camino de regreso a casa. La búsqueda de Lucía había terminado, pero su trabajo y el de Diego apenas comenzaba. Juntos continuarían luchando por aquellos que seguían perdidos, transformando su dolor en propósito, su tragedia en esperanza, su reencuentro milagroso en un faro para otros que navegaban la noche más oscura de la pérdida. Porque al final, esta no era solo la historia de una desaparición y un regreso imposible. Era una historia sobre la fuerza inquebrantable del amor familiar, sobre la importancia de nunca rendirse, sobre la dignidad humana que persiste incluso en las circunstancias más deshumanizantes, y sobre cómo, a veces, contra todas las probabilidades, los milagros ocurren en las esquinas olvidadas de ciudades desconocidas, esperando ser descubiertos por aquellos valientes suficiente para seguir buscando.